En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichosos que caminan la ley de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Lo seguro, me buscáis no porque habéis visto signos
sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Y ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta cómo vivían los primeros cristianos. En principio había un buen ambiente entre ellos, se reunían para rezar juntos, para celebrar la Eucaristía, ponían interés en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en formarse, y también tenían todo en común, es decir, compartían sus bienes. A pesar de todo, pues sabéis que también tenían sus enemigos. En esto del reparto de, generalmente lo que se recogía en las colectas, en las Eucaristías, era fundamentalmente alimentos, porque era el problema mayor que tenía la gente, era el poder comer. Y entonces los apóstoles, como tenían ya bastante con predicar y presidir las Eucaristías, decidieron nombrar a 7 voluntarios, son los que se llaman los diáconos. Diaconía es servicio, para ellos encargarse de recoger las limosnas y repartirlas entre los necesitados. Y uno de ellos, tal vez el más joven de todo, era precisamente Esteban. Bueno, pues ya, a pesar de que era una persona buena, ya empezaron a haber envidias, ya empezaron a haber celos por parte de algunos. Lo cierto es que alborotaron al pueblo y lo llevaron al Sanedrín para acusarlo. Y no sabían cómo hacer. Bueno, la lectura de mañana pues nos dirá cómo terminó la cosa. Si San Esteban fue el primer mártir, ya sabéis cómo terminó. En fin, esta es la ley muchas veces de lo que ocurre en la Iglesia. Es decir, cuántas veces, y en la historia de los santos eso se ve, siempre tuvieron persecuciones, siempre tuvieron incomprensiones, envidias, celos, y tenemos ahí el ejemplo de Esteban. ¿Qué más podía hacer que seguir a Jesucristo, que repartir con los necesitados, dedicarle su tiempo? Bueno, pues así fue lo que pasó, que no lo soportaban hasta que acabaron con él. El Evangelio pues nos presenta a Jesús que se sigue apareciendo, incluso la gente lo busca. Concretamente hoy dicen que fueron a mirar en un sitio allí, en el lago de Galilea, no vieron y marcharon a la aldea de Cafarnaúm, que está allí limitando con el lago, que era donde vivía Jesús ordinariamente, en casa de Pedro, y allí algunas veces pues actuaba también en la sinagoga. Y viene mucha gente a buscar a Jesús, porque hacía muy poco había hecho el milagro, uno de los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces dice, trabajad no por el alimento que perece. Es decir, dice, venís porque os he llenado el estómago, porque os he dado mucho pan. Hay cosas más importantes. También a veces la religión puede ser empleada simplemente como un decir, voy a portarme bien, voy a rezar mucho para ver si Dios me concede esto y lo otro y lo otro. No. Es verdad que tenemos que pedir siempre a Dios y Él está dispuesto a ayudarnos, pero que no sea por eso. Aunque no nos diera nada, aunque no nos concediera nada de lo que pedimos, que lo busquemos a Él mismo. Siempre me recuerda esto aquella anécdota que cuentan de Santo Tomás, que dicen que le habló el crucifijo y que le dijo, bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres en recompensa? Y que Santo Tomás se había dicho, solo vos mismo, Señor. Bueno, pues también que por mucho que necesitemos del Señor y mucho que pidamos sobre todo que Él esté siempre con nosotros. Invoquemos, hermanos, a Cristo, camino, verdad y vida, y digamos, Hijo del Dios vivo, bendice a tu pueblo.
rogamos, Señor, por los ministros de tu Iglesia, que al distribuir entre sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y fortaleza. Hijo del Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por todo el pueblo cristiano, que viva, Señor, como pide la vocación a que ha sido convocado, y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hijo del Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones, que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que haya paz y concordia entre los pueblos. Hijo del Dios vivo, bendice a tu pueblo. Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos, y que nuestros hermanos difuntos, a quienes encomendamos a tu bondad, se alegren también en tu reino. Hijo del Dios vivo, bendice a tu pueblo. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual ha restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, libre de tus manos. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y ellos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su predilección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a nuestros hermanos José y Aureliano. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se olvide de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo.
La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.